En este canal vamos a compartir ideas prácticas de fe y su aplicación en nuestra vida diaria. Gracias por su atención. Estás viendo El Resentimiento, episodio 2. Hola amigos, yo soy Arnaldo Espinel y hoy les voy a presentar el segundo y último episodio de nuestra serie El Resentimiento. En el primer capítulo, les dejo el link en el primer comentario, conversamos acerca de las causas más comunes del resentimiento. Nos enfocamos en los sentimientos de inferioridad, en los fracasos y en las humillaciones. En este segundo capítulo vamos a describir el perfil típico de la persona que sufre resentimiento, cuáles son sus síntomas y las posibles formas que podemos tener a la mano para ayudarlo a salir de su error. La persona que sufre resentimiento tiende a ver en todo una burla, un rechazo, una segunda intención, inclusive cuando le regalan, cuando lo atienden. No les gusta de hecho que les den regalos. A veces se molestan y muchas veces lo hacen por no tener que agradecer. Eso lo vemos inclusive en algunas familias donde hay los padres no entienden, no se explican por qué a su hijo no le gusta que le regalen, no le gusta que lo traten bien. Hay un problema interno, aparte del resentimiento, a veces de merecimiento. En esto a veces podemos ver una especie de complacencia del paciente en una victimización. Son personas que han aprendido a manejar el mundo desde la posición de víctima y no quieren, están en su zona de confort y no quieren salir de ahí. Inclusive a veces se puede añadir un ingrediente de arrogancia porque ellos no quieren reconocer, y menos públicamente, que estaban equivocados y que realmente la gente no los odiaba ni los despreciaba, sino que fueron sentimientos que nacieron de una falsa premisa y de una perspectiva equivocada que tuvieron desde muchas veces hasta desde niños. Esta persona ha construido su sistema de creencias con base en ese sentimiento y en definitiva le costaría mucho destruirlo para reconstruir el mundo desde un punto de vista más positivo. Amigos, es normal que a nosotros no nos guste que nos traten mal, que nos sintamos heridos cuando nos humillan, cuando fracasamos, cuando nos desplazan o nos desprecian. Es normal. Pero lo que no es normal es que nosotros demos al traste con nuestro sistema de creencias, con el sistema de méritos y competencia, con nuestra autoestima y que asumamos de una vez que estamos perdidos, que somos unos perdedores, que estamos condenados a ser desplazados y rechazados por el resto de la sociedad y que para remediar eso nosotros tengamos que cambiar el mundo completamente por el simple hecho de no querer competir o tener miedo a competir y fracasar. Las personas que sufren este problema de resentimiento normalmente ubican su autoevaluación en la opinión externa y no se toman la tarea de reforzar su autoestima demostrando la capacidad que tienen y los talentos que pueden aplicar para resolver problemas. Esto nos lleva a que estas personas terminan con una predisposición al resentimiento que reside en su propio sistema de creencias. Cualquier posible solución a este problema pasaría por reforzar la formación social, moral, espiritual y cultural del paciente, pero para que esto suceda requerimos que el paciente reconozca su problema y quiera participar en su solución. Si te está gustando este video, dale like, suscríbete al canal y comparte con alguien que tú crees que se puede beneficiar de este contenido. Gracias por tu apoyo. Ahora, hablando de los síntomas de la persona que sufre resentimiento, podemos anotar los siguientes. Es muy frecuente que la persona que resentida sea una persona reservada, personas que expresan muy pocas veces su verdadera opinión, personas que tienden inclusive a caer en la hipocresía o en la envidia. Son personas que se victimizan fácilmente y que ven amenazas, burlas, chismes donde no los hay. Tienden a rechazar las expresiones de cariño, las expresiones de agradecimiento. Disfrutan principalmente de los ambientes donde hay personas como ellos. Tienden a no valorar los méritos ajenos. Siempre piensan que el bien, cuando le va bien a otra persona, es producto probablemente de la corrupción, de la suerte, de trampas o prácticas inmorales. Y no cree que pueda haber alguien que pueda progresar solamente con su trabajo. Siempre va a tener una mala opinión del bien ajeno y del progreso de los demás. Tienden a ser malagradecidos y no soporta que les hagan favores. Piensan que los demás los están ayudando porque lo ven incapaz de ganarse la vida con su propio esfuerzo y termina rechazando que lo ayuden. Inclusive
cuando la ayuda viene de la familia, de sus padres, aunque dependa de ellos, pero no se siente merecedor de esa ayuda. El resentido tiende a ser tímido, introvertido, aunque hay momentos donde tiene momentos de audacia. Tiende a ser pesimista y por eso no toma riesgos en la vida. Y trata de esconder su sufrimiento. El resentido sufre mucho, pero no se da cuenta que todo el mundo se da cuenta. Es importante que recordemos que el resentido no es un enfermo mental. Es simplemente una persona con carencias afectivas. Siente que los valores en la sociedad no son los suyos. Tiende a ser un rebelde, tiende a ser una persona que se siente oprimida y se separa de los valores tradicionales básicamente para reivindicar los valores en los que él mismo cree. Se compensa con los valores que estén de moda, especialmente con aquellos que justifiquen su inacción y lo mantengan en su zona de confort. El resentido sufre mucho, porque con estas actitudes que estamos describiendo jamás logra tener la paz y la armonía en su vida. Jamás logra la justicia. Vive en constante guerra con los valores tradicionales y a veces con los valores predominantes. Y nunca satisface sus ansias de haber tenido la razón. El resentido puede tener también rasgos narcisistas en su personalidad, tales como manipular con la indiferencia a otras personas, hacer sufrir a otras personas con su indiferencia, manejar las discusiones de forma tal de hacer sentir culpable a los demás de las culpas propias, hacerse la víctima para inspirar compasión y lástima, y despertar culpa en los demás, culpar a los demás de sus propios errores, inclusive llegar a negar su comportamiento pasado notorio y público delante de todo el mundo con el desparpajo y el descaro más grande. El narcisista es un resentido total que castiga a sus víctimas con crueldad y sin misericordia, a pesar de que dice que las quiere mucho. Ahora, ¿qué puede hacer el resentido para salir de ese foso en donde se encuentra? Ese foso de temor y de sufrimiento. Hay cosas que él debe hacer por su cuenta, por sí mismo, y otras que podemos hacer nosotros por él, para ayudarlo. Lo primero es tratar de ser feliz, buscar la eudaimonía, como decían los antiguos griegos, la felicidad. Y lo primero para ser feliz es el perdón, hay que perdonar. Perdonar de corazón. El perdón es decisivo. Botar esa hiel que nos corrompe el alma. Botar ese sentimiento pernicioso que inclusive nos atemoriza y nos paraliza. Hay que perdonar. Cuando uno perdona, libera. Libera al otro, pero principalmente se libera a sí mismo. Lo segundo es focalizar nuestra atención en lo que podemos controlar. Como he dicho en otros videos, es muy importante que nosotros nos ocupemos nuestra voluntad, nuestras potencias, memoria, inteligencia y voluntad, lo ocupemos en lo que podemos controlar, y lo que no está bajo nuestro control, dejémoslo pasar, dejémoslo en manos de Dios, y aprendamos a tener una reacción adecuada a esos eventos que no están bajo nuestro control. Recordemos que las situaciones desagradables y el sufrimiento siempre van a estar ahí. Tenemos que saber hacerle frente. El tercer punto sería tomar responsabilidad por nuestras acciones y por sus consecuencias. Es muy importante que la persona, el que sufre el resentimiento, se dé cuenta de lo que está haciendo y se haga responsable, que aprenda a admitir sus errores, que haga el esfuerzo por decir, sí, yo lo hice, sí, me equivoqué, esa no era mi intención, y pedir perdón también. Así como perdonar, también pedir perdón. El resentido tiene un problema afectivo, pero sigue siendo una persona racional. Y utilizando esa razón, el resentido debe evaluar su interior. Debe abrirse a sí mismo y buscar la virtud. Practicar lo correcto, lo que es correcto. Tratar de buscar la justicia. No solamente la justicia para él, sino la justicia para los demás también. Y estar abierto a las opiniones ajenas. No prejuzgar a otros ni a nada. El resentido tiene que tratar de buscar la apatía, que no es la indiferencia a lo que pasa en la vida, sino es más bien no dejarse impresionar por lo bueno ni por lo malo. Es estar libre de pasiones. Como decía Rudyard Kipling, es tratar al éxito y al fracaso como dos caras de la misma moneda. Todos vamos a sentir en algún momento sentimientos buenos y malos.
Todos tenemos un poquito de resentido algunas veces en nuestra vida. Lo importante no está en que evitemos sentir estos sentimientos porque no, lo vamos a sentir. Lo importante está en no dejarnos llevar por ellos, en hacer un hábito, una actitud habitual y constante de nuestra personalidad, de nuestro carácter, el juzgar nuestras propias acciones, nuestros propios sentimientos y tomar el camino correcto. Eso es cuando nosotros logramos ese hábito, estamos actuando de acuerdo con la virtud, porque si no la estamos practicando en el momento, sí vamos a lograr dirigirnos hacia ella. Preocuparnos por la calidad de nuestras decisiones y nuestras acciones y no por el resultado. Porque muchas veces el resultado no va a depender de nosotros, pero sí podemos controlar nuestras acciones y nuestras decisiones. Y analicemos cada uno de los sentimientos que informan nuestras acciones, porque así podemos evaluar si estamos actuando dentro del marco del resentimiento o dentro de un marco moral correcto. Aceptar que los estímulos que recibimos del mundo y de otras personas son impredecibles. Van a causar diferentes efectos en nosotros. Aceptémoslos de acuerdo con su naturaleza, en lugar de estar en una guerra permanente con el mundo, especialmente contra cosas que no podemos cambiar. El emperador Marco Aurelio nos dice: he aquí las propiedades del alma razonable. Ella se ve a sí misma, se organiza a sí misma y se adorna a sí misma como le place. Recoge los frutos que produce en vez de, como ocurre con los frutos de las plantas, que son recogidos por otros. Debemos mirar a nuestro interior, examinarnos con ojo crítico y tomar nuestras propias decisiones sin interferencia de los prejuicios. ¿Y qué podemos hacer nosotros para ayudar a una persona que sufre de resentimiento? Ayudar a la persona a identificar las causas de su infelicidad, de su tormento, de su dolor. Ayudarlo también con la ayuda de profesionales. Eso es muy importante, especialmente profesionales que trabajan en el área de la neurociencia, programación neurolingüística, gestalt, terapias cognitivo-conductuales, que son métodos que ayudan a los pacientes a reforzar sus patrones de comportamiento y pensamiento positivo. Ayudarlo a entender que no le hace daño a los demás, se está haciendo daño a sí mismo y mucho. Está perdiendo oportunidades, está perdiendo amigos y está perdiendo la felicidad de la vida. Ayudarlos a entender que no pueden modificar el pasado. Tampoco pueden modificar cómo piensan los demás. Eso es una lucha eterna del resentido y no lo puede lograr porque jamás va a lograr que los demás piensen como él. Más bien ayudarlo a que se enfoque en su voluntad, en los deseos que tiene y en cómo lograrlos y en lo que quiere evitar, en lo que no le gusta para su vida y quiere evitar. Que se enfoque más bien en eso que involucra en definitiva su voluntad y su toma de decisiones. Ayudarlo a entender que no todo lo que le pasa son afrentas personales, que no todo lo que la gente dice o lo hace para molestarlo. Hay situaciones en la vida que son negativas por naturaleza, que son dolorosas y que están ahí para que las enfrentemos y las resolvamos. Y que tenemos la capacidad para hacerlo. Deben tener empatía y entender que las personas se equivocan, que las personas cometen errores, pero que los errores de esas personas no pueden marcar su vida. Como padres, debemos trabajar el carácter de nuestros hijos en la familia. Debemos enseñarles a enfrentar la adversidad con confianza, porque tienen las herramientas para vencerla. Nuestros hijos deben entender que el miedo no es una debilidad, es más bien una herramienta que nos ayuda a ponderar las amenazas con prudencia. Deben entender que el cambio es bueno, que se pueden equivocar, y que equivocarse y corregir el camino es una señal de madurez y de fortaleza de carácter. Como padres debemos evitar la preferencia de alguno de nuestros hijos en el hogar. Debemos evitar inclusive poner a alguno de ellos como ejemplo para los otros o halagar en público siempre al mismo hijo. Debemos evitar el mimo, la sobreprotección y el cariño excesivo en nuestros hijos, para que estos no se sobreestimen y luego cuando vayan al mundo se enfrenten a una realidad muy diferente, vean que el mundo no los trata como los trataba sus padres y entonces sufran muchísimo. Debemos fomentar el trato justo para todos los miembros de nuestra familia. Hay que formar en la cultura del mérito y de la responsabilidad en libertad. Nuestros hijos deben entender que todos valemos lo mismo, todos somos iguales de dignos, pero no todos debemos recibir las mismas recompensas, porque éstas dependen del mérito que hayamos acumulado. Nuestros hijos deben entender que ellos son los únicos responsables de la situación en la que se van a encontrar en el futuro. No deben echarle la culpa a otros, ya sea a otras personas, al sistema, al gobierno, al clima, a la mala suerte. De hecho, Séneca decía que la suerte dependía de cuán listos estábamos
para aprovechar las oportunidades cuando se presentaban. Hay que fomentar el crecimiento de la autoestima en nuestros jóvenes, en las escuelas, en los hogares, inclusive en los adultos, en los sitios de trabajo, asignando actividades retadoras y alentadoras, actividades que permitan fomentar la sana competencia en un sistema de compensaciones justo, equitativo y transparente. Hay que acabar con el abuso social, con el abuso psicológico, con el bullying, en una palabra. Nadie tiene derecho a abusar de otras personas y salir impunemente de la situación como si nada hubiera pasado. Debemos buscar ayuda profesional. No tratemos de hacer esto nosotros solos. Debemos buscar ayuda profesional en el caso que sospechemos de un caso de resentimiento y queramos ayudar. En resumen, es muy importante que la persona resentida pueda reinterpretar sus significados, pueda reinterpretar su sistema de creencias y ponerlo en el contexto adecuado. Debe entender que la inseguridad, los fracasos y las humillaciones no son otra cosa que oportunidades de crecimiento y debe utilizarlas. El resentido debe potenciar su autoestima. Cuando se sientan capaces de ser independientes de su sufrimiento, podrán retomar el control de sus vidas y empezar a crecer de verdad. El resentimiento, amigos, es una filosofía de vida que hace mucho daño, pero se puede cambiar. Está en tus manos. Tener carácter es no dejarse llevar por el temperamento. Somos responsables solo de lo que podemos controlar. Lo demás, Dios lo dispone según su voluntad.